Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Hola, buenos Buenos días. días. Ok, muchas gracias. ¿Alguien ha ingresado ya a la plataforma y ha tenido algún detalle en poder ingresar? Yo intenté entrar, pero marca error. No abre. ¿Ya lo intentaste nuevamente? Oh, Sí, ya lo intenté varias veces, pero la página marca error. ok, es que ahorita yo lo intenté y a mí sí me dejó. Yo lo Mm, intenté hace ratito, bueno, hace como media hora, y ujú, decía que no se encontraba la página. ok, Y me metí, como tengo en favoritas todos los apartados del propedéutico, me ujú, metí directamente al que decía propedéutico y ya me la abrió. ok, Entonces no gracias. sé, sí. Ok. Algunas veces está como soporte trabajando en lo que es la plataforma y por eso les va a marcar ese error, pero no se queda como todo el día, sino es un rato que a lo mejor tengan alguna actualización o algo que arreglar y por eso les marca así, pero no pasa nada, porque a veces sí es como que se espantan, pero nada más es un rato que está como soporte trabajando y se vuelve a reanudar. Entonces, para que no, si no pueden ingresar ahorita, a lo mejor si quieren no estarlo como que cada 10 minutos, porque a lo mejor no se va a habilitar, pero a lo mejor a la hora, a las 2 horas pueden ingresar y ya pueden revisar si ya está habilitado, para que no tengan esa preocupación. Bueno, creo que Jacqueline fue que me preguntaste, ¿verdad? Acerca de lo de las referencias. Sí, fuiste tú, ¿verdad? Sí, Ah, lo estuve checando. ujú, De hecho, todavía hace ratito cuando me metí. ajá. Y estaba viendo la rúbrica, pero como en el celular se ve diferente, se ve más cortita, descargué el archivo y ya vi que lo que yo había leído era la tabla de descripción de niveles de originalidad. Ujú. Que ahorita se las Entonces, explico para que revisen pues esa parte, pero yo no se los he mencionado y se los menciono hasta el final porque no se está revisando ahorita. Entonces, ok. si no se les solicita dentro de su descripción, no se está solicitando todavía. Entonces, en esta parte yo lo marco todavía como no aplica. Cuando ustedes ingresen al módulo uno, ya van a tener esas especificaciones para que ustedes tengan que referenciar pues sus trabajos, ya sea que adquieran a la mejor información de un video, de un artículo, de un libro, de los recursos que se les dan, de una película probablemente o cualquier medio donde ustedes puedan adquirir información, lo pueden hacer de esta manera, ¿no? La referencia. Y pues se les va a evaluar dependiendo esta parte, porque algunas veces pues la actividad o las actividades carecen de información, ¿no? Y no la están colocando a la mejor como debería de ser. Muchas veces, por ejemplo, bueno, yo siempre les he dado el módulo cero, ¿no? Pero vamos a referirnos a la mejor hasta en otras escuelas y de otra manera, a lo mejor presencial. Y me voy a ir al ejemplo, pues, de lo más clásico que me pasa a veces que les comento, ¿no? Algún tipo de ensayo que se tiene que entregar y pues si van a utilizar alguna referencia las pueden colocar, pero normalmente un ensayo es con sus palabras, ¿no? Es lo que, por ejemplo, me decías, tú tratas de sacar esa información que sería con tus palabras, entonces, ¿cómo lo refieres? Pero, ¿de dónde tomaste esas ideas? Porque a lo mejor no teníamos ese conocimiento, entonces podemos referenciar. Pero muchas veces esos ensayos que se piden más bien suelen ser resúmenes y no se está solicitando un resumen, ¿no? Se está solicitando un ensayo. Entonces, si hago un resumen de dónde estoy tomando esta información exactamente, porque entonces ya no estoy utilizando solamente mis palabras, sino tal cual copiando y pegando información de otro lugar. Entonces, ahí es donde puede como que ser este tipo de escala. Por ejemplo, si ustedes tienen también ya una actividad,
y necesitan elaborar un video, por ejemplo, y en el video van a poner información y la van a ir diciendo, narrando o ya sea escrita, también de dónde estoy tomando esa información. Entonces, al final también puedo colocar lo que serían esas referencias de dónde tomé esta información, aunque a lo mejor modifique el texto, a lo mejor hice un guión en base a lo que leí. Entonces, todo esto es parte de esa información que yo estoy utilizando y que al final puedo referenciar para que no diga como que simplemente a mí se me ocurrió, yo lo inventé y ahí lo voy a poner, sino de dónde tomé también esas ideas. Aquí, por ejemplo, en estas actividades que ustedes han entregado, no se está solicitando lo que sería la referencia bibliográfica, pero algunos sí la colocan y está bien, o sea, porque pueden ir practicando, pueden ir revisando cómo estoy entregando mis actividades. Algunos otros también le ponen lo que sería mm, portada. Me agregan una portada, me agregan pues lo que sería el formato de la actividad y al final me ponen también las referencias bibliográficas. Como les digo, no se está solicitando ahorita, pero pues ustedes se pueden ir acostumbrando a colocarla de cierta manera conforme vayan pues avanzando, ¿no? Ya no se me va a olvidar nada de que tenía que ponerla y no la puse, de que a lo mejor hacer cómo colocarla, ¿no? Exactamente. A lo mejor me la están poniendo tipo al final de lo que sería la nomenclatura, la actividad, perdón, al final de la actividad me lo están colocando, pero podría ser en una hoja aparte y poner realmente lo que sería referencias bibliográficas y ya, puedes ponerlas tal cual, todas ahí, pues de una manera uniforme. Lo ideal es que sea en orden alfabético también, o sea, que no sea por el orden en que tomaste esa información, sino por el orden alfabético para que tenga una mejor distribución. Pero ahorita lo vamos a revisar porque en cada una de las rúbricas, en la parte final viene este aspecto, ¿no? De lo que se les va a evaluar. Y en esa otra parte, ahorita que lo recuerdo, ahorita lo vamos a ver, pero dependiendo el porcentaje que ustedes pongan, en cuanto a la referencia, o sea, si nada más me pones una referencia y se toma en cuenta que no, o sea, que tomaste a lo mejor hasta información de otros lugares y no lo estás refiriendo, entonces estás cayendo en lo que sería el plagio. Y el plagio, pues sí nos va a, pues, afectar bastante y dependiendo la cantidad. Porque ahí, por ejemplo, si ustedes tienen el 100% de una actividad que la hicieron correctamente, con todos los apartados, con toda la explicación adecuadamente, en cuanto a longitud de respuestas y todo, ¿no? Todo bonito, pero no nos ponen ninguna referencia bibliográfica, pues puede ser que su calificación se quede en cero. O dependiendo, a lo mejor me ponen una referencia y ocupamos cinco, pues también va a ir bajando el porcentaje de su calificación real. O sea, ahí se les va a descontar calificación si no ponemos todas las referencias que estamos utilizando. Al contrario de cuando se les está evaluando normal, ¿no? Se les evalúa y pues vamos sumando puntos. Pero si no ponemos las referencias, vamos a ir restándoles puntos, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a revisar para que ustedes lo tengan un poquito más en cuenta. Perdón, pues es que mi pregunta fue realmente porque como hice las actividades y vi que era, pues las dos actividades, han sido como respuestas más personales o desde nuestro punto de vista. Entonces, pues yo así lo hice y ya cuando vi eso, pues sí me saqué de onda y por Ok, eso te pregunté. ajá. Les comento nuevamente, en este módulo no se evalúa lo que sería esa parte, por eso no se las había mencionado, porque no se está evaluando. En el módulo uno en adelante sí les van a pedir las referencias de dónde ustedes están sacando la información, aunque sean referencias de los recursos que vienen aquí. Si toman también alguna referencia de otro aspecto, como les dije, artículo, video, libro, revista, pueden ahí poner esa referencia y ya se les toma en cuenta. En este módulo cero, que es el módulo propedéutico, no se está pidiendo esa parte. Entonces,
sea, por ejemplo, que sean más que nada reflexiones, por ejemplo, en esta actividad que es mi pasado y mi presente educativo, si ya la realizaron o ya la vieron, se darán cuenta que no están preguntando realmente, a lo mejor como en la primera, ¿no? Que decía, ¿qué es mi módulo? Y bueno, ¿qué es mi comunidad, por ejemplo, y para qué sirve? Y como que detallitos que a lo mejor sí ustedes tenían que reflexionar, pero sí tenían que investigar tal vez, y a lo mejor tal, algunos copiaban y pegaban la información. Y ahí a lo mejor sí estamos adquiriendo realmente la información total. En esta actividad, por ejemplo, es más como su experiencia, sus recuerdos, porque algunos dirán, "Ay, ni me acuerdo tanto, ¿no? Pero hacer memoria y pues es describir realmente lo que ustedes recuerdan. Y en este módulo no se está pidiendo esa parte de referenciar. Algunas personas, les comento, lo están haciendo, pero pues está bien, o sea, no se les va a quitar ninguna calificación por poner la referencia bibliográfica. Tampoco se les va a sumar de más, ¿no? Es la calificación que obtienen. Y ya en los otros módulos sí pongan atención, como les digo siempre, en las indicaciones de su actividad. Así cual tal viene en la indicación, ahí va a venir también la referencia, en la rúbrica también va a venir. Entonces ténganlo en cuenta para que ustedes puedan referenciar todo. O sea, si les digo, si por ejemplo utilizo mis recursos, pero también no sé, de apoyo utilicé un video, pues puedo poner también esa referencia del video que utilicé para dar respuesta a la actividad. O sea, no hay ningún problema mientras ustedes referencien siempre. Si ahorita lo quieren empezar a hacer, está bien, no pasa nada. No les va a afectar, tampoco es como les digo, les va a aumentar la calificación porque no está dentro de la rúbrica en cuanto a la calificación. Porque ahorita les enseño un poquito, pero en cuanto viene, por ejemplo, esa parte de, de la rúbrica, yo le tengo que poner no aplica, porque no se me está solicitando dentro de las indicaciones que ustedes lo tengan que hacer. Entonces, ahorita no pasa nada si no lo están poniendo, pero si lo quieren poner, pues adelante. También para que se habitúen, vayan aprendiendo, no se les pase a más adelante, porque a veces sí es como que chin, se me olvidó ponerlo, ¿no? Y entonces ya la calificación pues va muy mal o de plano, como les digo, se les quite toda la parte de la evaluación porque no cumplieron con ese aspecto. O sea, hay que cuidarlo en los siguientes módulos. Entonces, en esta actividad, por ejemplo, ustedes ya le evaluaron, ya le elaboraron, perdón. Sí, ya, yo ya. Ok, Jacqueline, gracias. También, Aram, creo que la vi. Si era esta actividad la que ya la habías hecho. Bueno, no sé si está ahí su compañera. Bueno, esta actividad, bueno, vamos a revisar tantito. Las actividades de la semana anterior ya fueron revisadas todas. Eh, es lo que les sigo comentando, ¿no? Noto mucho cuando son personas que no ingresan a las sesiones y no revisan esas sesiones, porque la calidad de la actividad se ve totalmente distinta, como les comento. A veces es como un rengloncito y hasta ahí se acabó y fue mucho lo que di y la envié el domingo en la noche, ¿no? Entonces se nota que no tenemos a lo mejor ese detalle y ese tiempo de elaborar nuestra actividad, ¿no? O sea, como que la estoy elaborando y ya la envío y punto, ya terminé. Entonces sí hay que tener un poquito más de pues de dedicación del tiempo, aunque la haga el domingo, voy a tratar entonces de hacerlo un poquito más adecuado, más preciso, para que tengamos pues ese detenimiento y no nada más dejarlo a la y se va, ¿no? De estoy tratando de avanzar y no hacer como que más allá de lo que sea posible. Entonces vamos a tratar de desglosar, por ejemplo, en esta actividad. No nada más poner, no me acuerdo, como en las anteriores, ven que les comentaba, hay algunos ejemplos que venían, ¿no? Si alguien está hablando mal, si está siendo grosero, entonces estoy poniendo
una explicación en base a los recursos que me dieron, cómo podría intervenir en esa situación. Y sí hubo varias respuestas, como les había comentado, que ponían, yo no me meto, no me gustan los problemas, no me gusta la gente grosera, no quiero opinar. Entonces, no es por ese sentido de ¿qué hago? Ah, pues no opino, no. ¿Qué hago en base a los recursos que me dieron para yo poder tener las herramientas adecuadas para poder dar una opinión acerca de cómo actuar en ese momento? A ver, permítame. Pensé que alguien había escrito un mensaje, pero no me salió nada. No sé si es... Fue Aram, o- puso que le tocaron y que ya regresó. Ok. No sé por qué no lo veo yo. Algo extraño pasa ahí. Ok, gracias. Bueno, voy a leer la descripción de esta actividad y ahorita nos vamos rápido para ver la rúbrica y que les pueda explicar esa parte que preguntaba Jacqueline. Bueno, dice, como estudiante es importante que conozcas cómo construir tu aprendizaje en una modalidad en línea, pues eso te permitirá identificar tus fortalezas y las áreas de oportunidad en las que debes trabajar para que te sea posible alcanzar tus metas educativas. Para esto, compararás la manera en que aprenderás en Prepa Línea CEP con lo que viviste en tus estudios de primaria y secundaria. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos? Yo tengo 29. Yo tengo 23. ¿Sí? Bueno, ahí, por ejemplo, dependiendo de la edad que tengan, a veces es esa parte, ¿no? Porque si nos tocan alumnos que son más grandes, es como que si dicen, ay, no me acuerdo, ¿no? ¿Qué hacía? ¿En dónde estaba? Y toda esta situación. Ah, gracias, Ana. Ya me salió así un mensaje. Entonces, casi son como que los dividen por generaciones y a mí me tocan comúnmente los que tienen este rango de edad. Entonces, no sé si sí se acuerdan de todas estas preguntas que les venía manejando de respecto a la primaria y a la secundaria. Hay personas que a lo mejor estuvieron en varias escuelas, como que, pues estudié en 3 primarias y en 2 secundarias o más, ¿no? Entonces, ¿cuál pongo? Pues la que te acuerdes más, ¿no? A lo mejor la última si quieres, y en esa me voy a basar y voy a poner los recursos con los que contaba mi escuela. Ahí viene un ejemplo también que es como de telesecundaria y hay personas que todavía han estudiado en telesecundaria, entonces nos pueden dar a lo mejor ese ejemplo en base a sus estudios, ¿no? Ni lo más que lleguen a recordar, porque a veces, como les digo, nada más me ponen en el recuerdo, no me acuerdo y ya. No sé si realmente pasa que no nos acordamos de absolutamente nada o recordamos algunas cuantas cosas. A lo mejor, como les digo, no me voy a acordar de primero, pero sí me acuerdo de sexto, ¿no? Entonces puedo ponerlo de sexto, lo que más recuerdo, y narrar y describir un poquito más a detalle, sin exceder tanto el espacio, porque a veces detallamos tanto que pues excede demasiado lo que sería la explicación, sino adecuadamente para poder dar una respuesta mejor, ¿no? Bueno, el propósito de esta actividad dice identificar las diferencias entre las experiencias de aprendizaje que tuviste en la educación primaria y la secundaria con las de Prepolínea se te ofrece. A partir de la comparación de estas podrás reconocer los retos a los que te enfrentarás. En esta parte también es importante esos puntos finales, o esas preguntas finales que nos llevan a hacer una reflexión, porque nos vamos a lo mismo, ¿no? Es como que su reflexión de 2, 3 palabras y pues no sería algo adecuado. Como les comento, pongo eso y me pregunto el por qué, para qué, el cómo, para ampliar un poquito más esa respuesta y no dejarla tan cortita, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Dice, para realizar esta actividad debes conocer la función de las figuras de apoyo de Prepolínea CEP, las características de un estudiante en línea, la forma educativa de Prepolínea CEP, la estructura curricular de Prepolínea CEP, la forma de estudio de Prepolínea CEP y el uso de un procesador de texto. En esta semana que pasó ya no hubo esta situación de que se mandaran archivos como solamente imágenes y esto porque ya también es parte de sus actividades que no están solicitando en este momento poner capturas de pantalla, entonces que mande un archivo con puras capturas ya no está sucediendo ahorita, pero sí hay que tener cuidado para que no se vuelva a repetir en algún otro caso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que entregarán?
Un documento elaborado en un procesador de textos con dos tablas. En la primera describirás cómo aprendiste en la primaria y la secundaria, y en la segunda compartirás cómo aprendes en prepa en línea SEP, así como una reflexión final. El formato viene con un ejemplo al principio y luego vienen las tablas que ustedes tengan que rellenar. El ejemplo lo puedo dejar así porque así viene el archivo, no hay problema, se queda y pues se va a evaluar de todas formas. Y la segunda tabla, pues nada más rellenamos con la información que se nos solicita y al final pues vienen esas preguntas, como les digo, de reflexión que podemos colocar. ¿Qué va a pasar aquí? Algunas veces me quitan lo que es el cuadro y me dejan solamente texto con las respuestas que creen oportunas, pero me quitan lo que sería el cuadro. Entonces hay que tratar de evitar hacer cosas que no se me están solicitando, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, el cuadro está ahí, no modifiquen el archivo, déjenlo tal cual para que pues tengan esa evaluación correcta, ¿no? Si me modifican el archivo, si quitan el cuadro, entonces ya no estamos cumpliendo con lo requerido, entonces esa evaluación pues se va a ver modificada porque estamos distorsionando lo que nos estaba. Ok, sí, Aram, no te preocupes. Se va a modificar lo que sea la evaluación, ¿no? Entonces, tal cual viene el archivo, yo relleno las preguntas o las indicaciones que sean precisas y pues ya saben, ¿no? Vamos a ver que van a poner la nomenclatura adecuada para enviarnos la actividad. No lo modifiquen a PDF como les he comentado para que su evaluación pues también quede correcta y sin ningún detalle más. Em, En la nomenclatura, pues seguimos con los mismos errores, no tan en tantos de ustedes, pero sí seguimos con este error, tal vez de los espacios entre apellidos, de poner dos nombres si tengo los dos, de poner al final mi grupo en vez de esta secuencia de módulo, semana y actividad, el número. Entonces, pues se les coloca esa explicación, pero aún así, pues tenemos esos detalles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello para que no nos siga pasando. Hay otra cuestión, por ejemplo, yo les decía, si quieren una respuesta, pues un poco más rápida, mándenme un correo electrónico, pero que sea para algún detalle. Si es a lo mejor algo chiquito y algo que no sea urgente, pues mándenlo al mensajero porque a veces como que se saturan esos correos aparte, con cada actividad que ustedes envían, con cada mensaje, me llega a mí un correo electrónico. Entonces, ya se imaginarán cuántos correos me llegan al día. Entonces, si no es algo también que necesiten urgentemente, por ejemplo, en esta cuestión yo les digo, si es un viernes y necesito extensión de tiempo de la semana anterior, mando el correo, ¿no? Porque sí, así, pues me lo van a ver y me van a poder dar respuesta. Pero si a lo mejor es tal vez el lunes o martes y me van a decir, es que no entiendo la actividad, ya está ahí. O sea, no me están explicando más, no me están diciendo más y al día siguiente, que es el día de hoy, tenemos la sesión, pues a lo mejor puedo aclarar esas dudas en la sesión, ¿no? Si a lo mejor, como les digo, también ya pasaron las sesiones y tengo alguna duda de algo, pues ya mando ese correo electrónico, pero detallado y explicado de qué es lo que necesito saber. Porque a veces también hasta en el mensajero, pues son preguntas no tan formuladas completamente, o es un comentario que va guiado hacia una pregunta, pero ni está desarrollada la pregunta, y no se les puede apoyar porque no se entiende en sí lo que ustedes realmente necesitan, ¿no? No tengan cuidado, la nomenclatura con ustedes ha estado creo que bien. Algunas está bien en algunos compañeros, pero sigue pasando, ¿no? Que en vez del módulo 00 es el módulo con o sea, O minúscula o mayúscula, pero no están colocándolo correctamente, entonces también hay que tener cuidado con ello. Vámonos a ver la rúbrica para que lo vean ustedes, lo que estaba comentando Jacqueline, igual a lo mejor ustedes ya, algunos ya lo pudieron observar, ya eh, tuvieron a lo mejor la lectura, a lo mejor de esa parte de la rúbrica y se les facilita a lo mejor el ahorita la comprensión, ¿no?
¿Sí pueden ver la rúbrica o qué están viendo en este momento? Sí se puede ver la Ah, rúbrica. Ok, gracias. Es que me sacó y dije, capaz que ya no la están viendo. Ok, vamos a especificar rápidamente lo que se me va a calificar y al final nos vamos con esta parte que Jacqueline nos mencionó. En lo cognitivo, en esta actividad, vamos a ver y ustedes vayan comparando las rúbricas de cada actividad para que sepan en qué son similares y en qué poner más atención, ¿no? Por ejemplo, en esto cognitivo comúnmente es, se puede decir a lo que más le vamos a poner un poquito de atención porque sería una parte principal y de ahí se van desglosando o bueno, sí, se van desglosando las siguientes aspectos de mi rúbrica que van a partir a lo mejor de este punto. Algunas otras, como les digo, de actividad en actividad van siendo similares y ya me puedo dar cuenta de qué es lo que se me va a poder solicitar y cómo lo puedo mejorar. En lo cognitivo viene el experto que dice elabora un documento en un procesador de textos con dos tablas. Una de ellas describe con claridad la información sobre sobre su educación primaria y secundaria. La segunda tabla describe la información concisa en base en el modelo educativo de Prepolínea CEP. Compara objetivamente su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepolínea CEP. Y por último, en función de su comparación educativa, redacta con claridad y objetividad el reto más importante de su formación a distancia. Aquí quiero resaltar algo. A veces como que viene esa pregunta y me ponen ninguno, así simplemente. O sea, les digo, ni siquiera son tres palabras, es una palabra. ¿Qué reto? Ninguno. Y ya. Entonces, no sé si hasta qué punto podemos pensar que fue un reto, ¿no? Porque hay personas que digan, ah, pues para mí fue un reto por la distribución del tiempo y no precisamente por algo académico 100%, ¿no? Pero puede ser a lo mejor hasta eso, el tiempo. Otras personas podrían decir, tal vez a lo mejor hay quien lo hace desde un celular y pues ese es mi reto, ¿no? De que lo estoy haciendo en un celular, es un poquito más complejo. No me, como decías, Jacqueline, a lo mejor no me aparece la información como la estoy viendo a lo mejor en las sesiones porque no se ve de la misma manera en el celular. O una persona que se me queda mucho en la mente porque no se quedó nada más con con la respuesta corta, ¿no? Por ejemplo, él puso que se le dificultaba por el uso de la computadora. Y hasta ahí no lo dejó, sino explicó el por qué. Entonces, es lo que siempre les digo, traten de explicar más allá. O sea, era el uso de la computadora, ya puso por qué, no estoy tan habituado, no lo utilizo constantemente. Entonces, hasta nos puso la solución, ¿no? Dijo, para darle solución a esta parte, pues él iba a tomar, bueno, él lo comentó, ¿no? Que quería tomar unos cursos para poder utilizar mejor la computadora. Entonces, tanto las aplicaciones como Word, como PowerPoint, o sea, lo básico, pero él quería aprender para que no se le dificultara tanto al momento de realizar sus actividades. Entonces, no se quedó nada más con que el uso de la compu o hasta ahí, sino desglosó hasta el detalle de cómo lo voy a solucionar, ¿no? Entonces traten ustedes también hacer de esta manera cada una de sus respuestas, el ver más allá de sí, no, ninguno. Ok, ninguno, ¿por qué? También se puede. Entonces, si no tuve ninguna dificultad, pues ¿por qué no la tuve? Ah, pues porque estoy bien habituado a lo que serían el uso de plataformas o el uso de la computadora, porque mi trabajo a lo mejor tiene algo que ver con esto, o les ayudo a mis hijos con la elaboración de sus actividades y entonces utilizo la computadora constantemente. No sé, hay muchas cuestiones que podemos dar respuestas sin nada más decir, ah, ninguno, todo fácil. No, sino más allá. Vámonos al aceptable, dice, elabora un documento en un procesador de textos en donde, perdón, con dos tablas, en una de ellas describe superficialmente la información sobre su educación primaria y secundaria. En la segunda tabla describe la información general del modelo educativo de Prepolínea CEP. Compara superficialmente su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepolínea CEP y en función de su comparación
educativa redacta superficialmente el reto más importante en su formación a distancia. Vámonos con el que requiere apoyo. Dice, presenta dificultad para elaborar un documento en procesador de textos con dos tablas. La redacción del contenido es ambigua. Entonces ahí vamos a cuidar ese aspecto. Como les digo, no nada más poner no me acuerdo o poner igual dos, tres palabras y doy explicación de algo que realmente no se comprende como tal a quien lo está leyendo. Luego dice, intenta, pero no logra hacer una comparación sobre su experiencia educativa previa con la que se encuentra viviendo en Prepa Línea CEP y no redacta el reto más importante en su formación a distancia. Entonces también hay que tener cuidado, como les digo, con ello, porque a veces lo tenemos em, como yo lo narro, lo redacto y siento que me estoy dando a entender, aunque no sea así porque yo me estoy entendiendo solita y me estoy dando la explicación sola, pero si alguien más lo está leyendo, tal vez no comprende eso que queremos dar a entender. Entonces, siempre, siempre, siempre traten de desglosar un poquito más allá esas actividades, ¿no? Esas descripciones que estamos eh, colocando, entonces no lo dejo nada más al ahí se va y creo que me van a entender, sino desglosar siempre, siempre cada una de sus preguntas tal vez que vinieran ahí. Si nos damos cuenta aquí en lo que es la actitudinal, en todas las actividades se va a ver esta misma parte y de este mismo formato, ¿no? Si atendemos el 100% de las indicaciones para elaborar la actividad o si vamos disminuyendo ese porcentaje en base a lo que voy a dar de respuesta. Si atiende el 90%, el 80%, el 70%, el 60%, o ya sabemos en la última columna, pues si estamos enviando algo totalmente distinto, pues no se va a evaluar y se queda en esa última columna. Entonces, aquí, eh, como les digo, a veces nada más tengo la fallita de la nomenclatura, entonces ahí sí me voy a la mejor a la segunda columna porque es un detalle chiquito, pero pues al final de cuentas no lo estoy haciendo como se me está indicando, entonces ahí es donde fallo. Pero si ya empiezo más constante, a lo mejor a modificar todo el archivo y quito las tablas, pues no estoy atendiendo a lo que se me está diciendo, ¿no? Si no doy respuesta a cada uno de los recuadros que viene dentro de mi actividad, tampoco estoy atendiendo ese 100% de la actividad. O sea, hay que tener cuidado con ello para que no nos pase. En el comunicativo viene, y igual dense cuenta que también es un poquito similar entre cada actividad, pero el punto aquí, yo creo que principal es el que dice, expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. La información que presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y o puntuación. Entonces, en este sentido, la información que yo voy a colocar, el cómo lo voy a expresar, tiene que, el receptor, el que está leyendo esa actividad, me tiene que comprender lo que yo estoy tratando de explicar, ¿no? A lo mejor yo doy mi respuesta, como les digo, mocha, vamos a decirlo así, cortita, muy cortita, pero yo me entiendo lo que estoy dando a entender porque como yo lo estoy tal cual escribiendo, pues yo sé qué voy a poner. Pero el que está del otro lado y lo está leyendo, ¿me está entendiendo? También es la pregunta, ¿no? A veces les digo también, si tenemos a alguien, vivo con alguien, ya sea mi esposo, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, quien sea, puedo leerles la pregunta, puedo leerles mi respuesta y si les queda totalmente claro, entonces todos me podrían entender, ¿no? O la mayoría me podía entender. Pero si a lo mejor leo esa respuesta y mis familiares me digan, "No, pues es que tengo dudas, o sea, ¿qué estás tratando de explicar? Pues entonces es que lo tengo que volver a plantear y a dar una respuesta para que las personas o los lectores de esa respuesta que yo estoy dando, pues quede completamente comprensible, ¿no? Ok, entonces también en este punto les recuerdo otra vez, la ortografía también sería muy importante, no dejarla nada más de lado, no poner puntos, no poner acentos, no poner comas, no jugar con esa mayúscula y minúscula, sino tratar también de manejarlo adecuadamente para que no nos quedemos en esa última columna de 10 errores o más, porque pues sí sería algo realmente importante.
Vámonos al pensamiento crítico, nada más que se divide medio extraño, pero bueno, voy a leer. El experto dice analiza, identifica, analiza y reflexiona sobre las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP. Entonces aquí sí estamos comparando realmente lo que desde un principio también se me solicita. Vamos comparando, analizamos, reflexionamos concretamente y de una manera, como les digo otra vez, detallada. Entonces no nada más estoy poniéndolo a la SBA, sino estoy haciéndolo un poquito más preciso. Comprende de forma objetiva los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en prepa en línea. Y vamos aquí abajito. No, no viene esta parte. Bueno, vámonos al aceptable. Dice, identifica las diferencias entre la educación primaria, secundaria, prepa en línea, SEP. Distingue de manera general los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en una modalidad en línea y reconoce algunas de las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP. Presenta dificultad para identificar los principales retos a los que se enfrentará al estudiar en la modalidad en línea. Perdón, me salté, ese no era, era el que requiere apoyo. Presenta dificultad para identificar las diferencias entre la educación primaria, secundaria y prepa en línea SEP. Entonces ahí tal vez no tengo esa dificultad para dar esa respuesta, pero como les digo, me estoy yendo demasiado corto que pareciera que no comprendo esta parte de la actividad. Entonces tratemos siempre de detallar sin exceder, como les digo, el espacio indicado para la actividad, pero ser un poquito más detallado en lo que quiero dar a entender a quien me esté leyendo, ¿no? Y no logre identificar los principales retos a los que se enfrenta al estudiar en una modalidad en línea. Si yo pongo nada, o sea, ¿qué retos? Nada o ninguno. Me estoy dando a entender, me estoy identificando algún tipo de reto, porque ¿cuál sería un reto para ustedes el estudiar en modalidad en línea? ¿Pueden mencionar algún reto, a lo mejor en algo cortito? Los horarios, O sea, los horarios, el, pero el si lo tiempo, detallas un poquito más. como dice, la organización del tiempo para hacer sus actividades, porque, bueno, pues yo trabajo, entonces a veces sí se me complica un poco, pero pues nada que con disciplina no se arregle. Ok, muy bien. Pues al principio yo me imagino que fue más el reto, eh, conocer bien la plataforma, no sé, comenzar a acostumbrarte a ser autodidacta, porque pues en las escuelas presenciales tienes más la figura de un maestro ahí sobre ti, Ujú. ayudándote y en este caso, en este modo de estudiar, pues uno es el que tiene que solo ir buscando los recursos y encontrando las respuestas y todo eso. Ok. Aquí Perfecto, nos Judy. pone Héctor, a lo mejor alguna situación no personal y ti también es esa parte, ¿no? A lo mejor se enferma algún familiar o me enfermo yo o alguna situación que también a lo mejor en forma presencial podría pasar, pero pues también es esa parte, a lo mejor el tiempo que quisiéramos dedicar y que tal vez por nuestros compromisos no sé, no es posible, ¿no? ¿Y vas a decir algo ahora? Básicamente que no, que yo tenía el mismo problema que mi compañera, ¿no? El organizarme, ya que a veces somos muy ingobernables en el tiempo, o nos acostumbramos mucho a ser dueños de nuestro tiempo, pues esa fue una de las cuestiones más grandes para vencer. Ok, gracias. Aquí pusiste también una parte que voy leyendo que dice, aquí aplica en rebuscar y enredar las respuestas y no ser claro también, ¿verdad? Sí, así es. Cuando a veces utilizamos esa palabra, no sé si ustedes también lo usen porque ya son más jóvenes, pero dice como que andamos cantinfleando, ¿no? Como que queremos decir, pero no decimos al final de cuentas nada. Entonces, tratar de buscar esas palabras precisas para poder aterrizar esa idea y, como les digo, la otra persona al leerlo lo comprenda fácilmente. Entonces, no como enredar tanto en tratar de dar una respuesta y al final no decir nada,
porque a veces sí pasa, ¿no? Y más a lo mejor cuando lo escribimos, porque les digo, a lo mejor lo tratamos de expresar y damos a entender con alguna otra palabra o con las preguntas que nos puedan seguir realizando, pero al momento de escribirlo hay personas que se les dificulta más, hay a quienes se les facilita, pero hay al contrario, ¿no? Que diga, ay, es que, ¿cómo lo redacto si lo tengo aquí en la cabeza, ¿no? O las palabras adecuadas, porque ya al momento de que lo plasmo, lo leo, ya no se entiende como en mi cabeza estaba, ¿no? Entonces, sí es un poquito complejito, pero no pasa nada, con la práctica se van a ir desempolvando un poquito de esta situación. Esta es la parte que nos decía Jacqueline, que les digo, yo comúnmente se los digo al final para que ustedes también lo tomen en cuenta, pero ahorita que tiene esa duda Jacqueline, pues vamos a retomarlo ahorita y si nos da tiempo en la semana 4 lo volvemos a hacer. Esto viene en cada una de sus actividades y va a seguir viviendo en cada una de sus actividades. Aquí vamos a ver, y ustedes lo vieron, por ejemplo, en el foro que venía esta parte de, pues, para qué me va a servir el saber de dónde saqué esa información o que las personas sepan de dónde saqué esa información. Pues es importante porque también ahí le damos ese crédito o esos derechos de autor a la persona que redactó ya sea ese libro, ese artículo o no sé, esa revista o ese video. Entonces le estamos dando esos derechos de autor a esa persona y no nos estamos adjudicando como si fuera nuestro, ¿no? Como les digo, si es, por ejemplo, algo que va a ser de mis propias palabras, ok, sí, si es con mis propias palabras, pero ¿de dónde saqué esa información que tengo ahí en la mente? Si es por experiencia personal, pues no pasa nada, pero si es algo referente a alguna lectura que hice, ok, esa es la lectura y ahí plasmo también, pues, dentro de el desarrollo de la actividad, lo que serían mis propias palabras, pero pues la idea también que retomé, a lo mejor es de uno, dos, tres, cuatro autores, no pasa nada, también los puedo poner ahí para que pues mi asesor en su momento sepa de dónde saqué o de dónde tomé esas ideas para sustentar realmente a lo mejor una información que ya al final de cuentas terminé redactando porque esa era el fin de mi actividad. Entonces vienen este cuadro. Vamos a ver en la parte de arriba dice indicador de revisión y del lado derecho niveles de originalidad. Y luego nos vamos a ir en la primera columna que viene, presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Luego, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información. El siguiente, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Y el último, incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual vigente de Prepa en línea CEP y abajo la ponderación. Entonces, como les decía en este módulo, yo estoy aplicando en sus evaluaciones la primera, bueno, sería la segunda columna, que es el no aplica. Entonces yo cuando los estoy evaluando a ustedes, me voy en esa columna con todo, en este módulo, porque no les está, vamos a decirlo, descontando algún punto, a veces yo les digo, porque pues no se está evaluando dentro de este módulo esta situación. Entonces, si ustedes ya después están en el módulo 1, están referenciando adecuadamente, todo perfectito como hasta ahorita, entonces nos vamos a ir en su evaluación en esta otra columna, que sería la tercera columna, que sería excelente, 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 excelente. Entonces, no, si ustedes tienen 100 en su actividad, pues se van a quedar con ese 100, ¿no? Porque estoy cumpliendo con esas referencias al final de mi actividad. Entonces, lo tenemos aquí adecuadamente. Entonces, ¿ya qué va a pasar si a lo mejor sí referencio, pero a lo mejor puse, no sé, a lo mejor una referencia o dos menos de todas las que utilicé, a lo mejor el acomodo también de esa referencia no es el adecuado. Entonces, sí, lo puse, pero me faltan detalles, está bien dentro de lo que cabe, pero sí se me va a descontar puntos. Si ven al final, se van sumando. Entonces, dependiendo aquí en cada rúbrica o cada rubro que viene de este lado izquierdo, va a ser el descuento de puntos que voy a tener al final. Si a lo mejor en todo eso se me va a descontar 6 menos 6.25 puntos, al final de cuentas voy a tener menos 25 puntos. Entonces, si yo tenía el 100% de mi actividad,
y ya me quitan 25, voy a tener 75. Entonces, mi máximo de puntaje va a ser 75 en esa actividad porque pues referencié, pero no adecuadamente. ¿Ok? Nos vamos al regular. Ahí a lo mejor puse dos referencias y tomé en cuenta cuatro y tal vez igual, de la misma manera me equivoqué a lo mejor al colocar esa referencia bibliográfica. Ok, también vamos a ver que se me va a descontar puntos y también si es de cada uno de estos marcadores, al final de cuentas voy a tener menos 50 puntos. Entonces, si yo tenía el 100%, lo máximo que voy a alcanzar va a ser 50. Al suficiente se dan cuenta que también es esta otra parte, que a lo mejor puse una sola referencia y tomé en cuenta 5, entonces no coincide con lo que se me está solicitando. Hay que tener en cuenta también y revisar el manual a detalle, ¿no? Porque a veces hay como que, pues copio y pego el link y lo pongo. No, no es nada más así, sino acomodar adecuadamente cómo se me está solicitando esa referencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me quedo en esa de suficiente, yo tengo el 100% y me quitan 75, pues mi calificación más alta va a ser 25. Entonces, sí hay que revisar lo que sería el manual para, como les digo, tener una calificación pues muy adecuada. El insuficiente ya es de plano, pues no puse absolutamente nada de lo que se me está solicitando aquí, no puse ninguna referencia, no cité, copié, pegué y no me importó nada, entonces me van a quitar el porcentaje de evaluación de mi actividad. Entonces, ahí viene ese punto. Acá ya lo estamos desglosando qué es cada uno de ellos para que ustedes también sepan que va a ser excelente, que es bien, que es regular, que es suficiente, insuficiente y cuándo no va a aplicar. Entonces, vámonos, si quieren, con el excelente. Dice, practica de manera autónoma los valores de integridad académica al presentar una actividad donde se desarrollan ideas propias que sustenta con fuentes confiables de información o materiales de otras autorías, que recupera de cualquier formato, ya sea textual, visual, imagen, audio, etcétera, a las que les da el crédito correspondiente de acuerdo con el manual vigente de Prepa en línea CEP. Por ejemplo, hay algunas ocasiones que tomamos muchas imágenes me refiero a imágenes también fotográficas, que a lo mejor vienen en un artículo o vienen en un blog o vienen, las puedo descargar de cualquier lugar, pero siempre van a tener un origen, entonces puedo tomar esa información del origen de esa imagen fotográfica y ponerla también como referencia, ¿ok? Porque también esa imagen tiene un autor, tiene un derecho de autor de quién está tomándola, en qué año fue. Y si, por ejemplo, hay una actividad y yo solita a lo mejor voy a tomar fotografías de esa actividad porque yo quise hacer eso manualmente, también puedo poner mi nombre y la fecha en la que tomé esa fotografía porque tú serías o ustedes serían los autores, autoras de esa imagen que están colocando en la actividad. ¿Ok? Vámonos al que es bien. Dice, practica los valores de integridad académica al presentar una actividad donde desarrolla ideas propias, aunque sustenta solo algunas de estas con fuentes confiables de información o material de otras autorías, que recupera de cualquier formato, lo mismo, los mismos puntos. Y dice, cuando la sustenta o da crédito, omite uno o más elementos de las citas de referencias, ya sea la autoría, el año, el título, la fuente, etcétera. Y bueno, vienen señalados en su manual. Entonces es importante. Igual descárguenlo, guárdenlo. Si quieren, imprímanlo, como a ustedes se les facilite más para que lo tengan a la mano al momento de que vayan a hacer alguna referencia y la citen adecuadamente. ¿Ok? El que es regular dice, practica los valores de la integridad académica al presentar una actividad donde desarrolla ideas propias, aunque la sustenta con fuentes poco confiables de información o material de otras autorías que recupera de cualquier formato, ya sea textual, visual, imagen, audio, etcétera. Cuando la sustenta o da crédito, utiliza un formato distinto al señalado en el manual vigente de Propelines. Lo que les decía, ¿no? Si así nada más copio el link y lo pongo, pues no estoy referenciando como se me va a solicitar, ¿no? Ya dependiendo qué es lo que voy a poner, como les digo, si es una imagen, si es un video, si es un artículo, pues va a cambiar a lo mejor la información de los datos que vamos a poder colocar y obtener. El insuficiente dice,
prescinde de los valores de la integridad académica al integrar una actividad donde omite el desarrollo de ideas propias. Se identifica el uso de fuentes de información, pero retoma material de otras autorías que recupera de cualquier formato. Y dice sin hacer modificaciones y presentarlas como propias. Además, el contenido no es original, pues presenta algún tipo de plagio total, parcial o mosaico, al excluir la integridad de citas y referencias, por lo que no se apega al manual vigente de Prepa en línea CEP. Entonces, aquí, como vemos, no colocamos ninguna referencia, como les decía en el ejemplo en físico, ¿no? O sea, me piden un ensayo y que es un ensayo para mí no es copiar y pegar información, sino como decía Jacqueline, a lo mejor en estas actividades es poner ideas propias, pero referentes o extraídas de dónde. A lo mejor en esta actividad que les decía a las 5, pues vamos a ver que si son realmente ideas propias, ¿no? Porque yo me acuerdo de la primaria, de la secundaria y cuáles son los retos que voy a enfrentar, pues a lo mejor ahí no puedo retomar nada, pero en las otras actividades o por ejemplo ya en el proyecto integrador, que es un poquito echarle más coquito y ver este desglose de información que voy a colocar, de dónde le estoy extrayendo. En el proyecto integrador no se está solicitando, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? De dónde voy a extraer esta información. A lo mejor muchas veces pongo palabras propias, pero las estoy retomando de ese texto o de esos textos de referencias que tengo como los recursos que se me están asignando. Pero pues siempre y cuando, pues como les digo, voy a poner esa referencia de dónde tomé todas esas ideas o esa información. Algunas veces en el proyecto integrador dicen, pues voy a tomar captura de pantalla de algunos puntos, no de todos, porque entonces ya no lo estoy haciendo tal cual se me va a solicitar. Pero sí puedo tomar a lo mejor dos capturas y colocarlas y entonces también de dónde estoy tomando esa captura. Tengo a lo mejor 10 recursos, de dónde y de cuál de esos recursos tomé esa información. Es un ejemplo, ¿no? Como les digo, ahorita no se está solicitando. Que sería la última, que es el no aplica y dice, se asigna cuando no hay una instrucción en la actividad de aprendizaje en la que se soliciten citas, referencias y fuentes confiables de información de manera explícita. Si la actividad no requiere del desarrollo de ideas propias, puesto que en alguna de las evidencias de aprendizaje se evalúan los procesos matemáticos, complicación de información, audios, libros elaborados por el estudiante. Entonces, por ejemplo, en estas, pues no se está solicitando, ustedes se están dando cuenta en las instrucciones de su actividad que no viene ese punto, entonces no se les está solicitando. Por ejemplo, acá viene cuando vean ustedes algo matemático, pues que si es 100% que ustedes lo tengan que elaborar, pues no van a utilizar a lo mejor una fuente. Tal vez de consulta pueden ver un video, pero no va referente a que lo tengan que colocar. Cuando ustedes les piden, como les decía, un video, pues voy a lo mejor a colocar lo que sería algo más textual, bueno, hablado en sí, un audio de mi voz con ese desarrollo de alguna idea que me estén especificando en mis indicaciones, en mis instrucciones para elaborar la actividad. Entonces, siempre, como les he dicho desde antes, traten de ver, voy a dejar de compartir para verlos en grandote. Ok, traten de leer siempre adecuadamente las indicaciones y nos vamos, ¿no? Las leo una vez, no le comprendí, me regreso, la vuelvo a leer, no comprendí, ok. O le mando correo a mi asesor, o le mando mensaje, o me espero a la sesión a ver si ahí puedo aclarar esas dudas o posibles dudas que puedo llegar a tener para, pues, como les digo, al final, pues tener un buen desempeño y entregar una actividad lo mejor elaborada posible. Pero si nada más no entendí las indicaciones, mando lo que se me ocurrió, pues tal vez no sea tan beneficioso porque no voy a obtener una evaluación, pues a lo mejor un poquito más elevada, ¿no? Entonces, no sé si ahí aclaramos un poquito, si tienen alguna duda, chicos. No, ninguna, gracias. De nada. Creo que no, no, asesora. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar la siguiente sesión con la otra actividad y ya les voy a explicar en la siguiente sesión también lo que les decía del foro de integración para que sus primeros mensajes que ustedes vayan aportando pues sean
acordes a lo solicitado, ¿no? Que ustedes digan, ok, cumplo desde el día lunes con mi primera aportación y es realmente con la descripción que se me está solicitando y no haya ningún detalle y cumplamos con esas 5 de la manera más adecuada, ¿ok? Entonces nos vemos el día viernes. Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y muchas gracias por estar aquí. Linda semana, gracias. 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 Hasta luego. Adiós, Héctor. Bye. Gracias. Bonito día.